quiero dar la más cordial bienvenida a este nuevo formato del podcast Cuidando tu Sonrisa. Soy Sonia López y espero que lo disfrutes mucho. Bienvenidos. Desde la Dirección de Formación y Desarrollo Profesional, un lugar hermoso en nuestra querida Universidad Autónoma de Nuevo León, les doy la más cordial bienvenida. Seguimos con este temazazazo que estamos tratando con el doctor Daniel Eduardo Salazar Domínguez, que me encanta tenerlo aquí platicando sobre esto. Y nuestro tema del día de hoy, administración inteligente para dentistas emprendedores, que seguramente ya se engancharon con el episodio anterior y si no lo han visto, por favor, revisen el episodio anterior. Y vamos a continuar porque nos habíamos quedado en una pregunta súper interesante. Y aquí viene la siguiente pregunta. Ay no, me parece súper difícil esta pregunta. A ver, ¿habrá una receta mágica también para elegir el personal? ¿Cómo elijo el personal? Pues supongo que necesito revisar muy bien los perfiles que requiero, ¿verdad? Ahí depende qué tipo de personal. Si es personal, doctores con especialidad que van a trabajar conmigo, yo muchas veces pues son amigos del mismo gremio, que compartimos incluso pacientes en las mismas maestrías, que nos apoyamos estando en la residencia. Ajá. Pero de repente ese amigo se fue de vacaciones. Ok, sí. Entonces, ¿cómo consigues? A veces es prueba y error, ¿verdad? Sí me ha pasado que de repente el maxilofacial se me fue. ¿Sí? Se fue de vacaciones, hablo a alguien que me mandó un currículum y viene, hace un trabajo, pero tal vez no es la expectativa que yo quería, ¿verdad? Claro. Digo, tal vez malamente a veces lo comparamos con el que estuvo ahí anteriormente, pero pues esa es mi expectativa. Uh-huh. A veces es un poquito de prueba y error. Es complicado encontrar gente que cumpla con todo lo que queremos. Tenemos mucho miedo a contratar o despedir, pero independientemente de la parte de despedir, hay gente que se me puede salir porque busque estudiar en otro lado, claro, que busque estudiar una especialidad, y tengo que buscar a alguien nuevo, y es el miedo. Por ahí tengo algún otro negocio de donde más topes me he dado en la cabeza, porque también hay que tomar en cuenta que hay mucha gente que va a buscar una posición económica mucho mejor, y se me va a salir porque claro, voy iniciando, no me puedo permitir darles un poquito más, por más que yo quiera aumentarles, claro, pues no me llega el flujo todavía para hacerlo. Entonces es válido que van a buscar otras oportunidades en otro lugar, y se les aplaude, ¿verdad? Pero tener que buscar a alguien nuevo, que de repente pues no me cumpla la semana, a mí se me ha pasado en el otro negocio por ahí que tenemos, y es estarle buscando, una vez más, es prueba y error. A veces de 5 personas que contratemos nada más nos va a aparecer una, y así es la cuestión en el mundo laboral. Son las cosas diferentes a odontología que a veces no tenemos en cuenta, pero uno como jefe de su propia clínica, de su propio negocio, busca lo mejor para el paciente, y por lo tanto pues a veces tengo que prescindir de gente que no cumple otra vez con mi perfil que estoy buscando. Entonces si es algo complicado, lo que sí menciono mucho a la gente es: no tengan miedo de probar, de contratar a alguien nuevo que no conozcas, que no venga en tu círculo, y si no funcionan las cosas, no hay ningún problema. De los errores aprendemos, y a buscar en las entrevistas de trabajo, ciertas señales que me puedan indicar si es una persona adecuada, o venimos arrastrando algo muy similar a alguien que no me pareció anteriormente. O a veces te llevas sorpresas también que resulta que se quedan por años contigo, y que ya son parte de la familia más que del equipo de trabajo. Es pues, como dices tú, prueba error y ir buscando. Creo que en el caso de la contratación de especialistas, por ejemplo, de odontólogos, también es muy importante que pues verificar que estén certificados. Sí. Entonces no es solo las certificaciones de mi consultorio, sino las certificaciones de mi equipo, y todo lo que tengo que cuidar. O sea, es un mundo de pendientes que tengo que evaluar. Con este caso, como el que platico del maxilo, si él tiene algún error, el que no se lleva el regaño del paciente, o la queja del paciente, no es él. Es uno como dueño de su propia clínica, es el que tiene que venir y dar la cara. Entonces, por eso hay que ser muy cuidadoso con el perfil que estamos buscando. Claro. Digo, hay que probar, no cerrarse a esa parte de no contratar cierta gente. Nos puede dar una sorpresa como mencionas, pero
sí hacer un escrutinio de qué es lo que estoy buscando y si se cumple o no se cumple. Qué padre todo lo que nos estás contando, doctor, porque yo creo que le va dando a nuestro auditorio un panorama. Este episodio va a ser muy interesante, pues, para los odontólogos, para los especialistas. Hay una generación de especialistas de unos años para acá que en lugar de quedarse en su consultorio o pensar en abrir, pues andan rotando en otros consultorios, y esa también es una forma de trabajar, que a lo mejor ahorita nos das tu opinión sobre esto. Ventajas, desventajas, y creo que uno de los aspectos más importantes que siempre en redes, por ejemplo, yo lo leo mucho, ¿cuánto cobras? ¿Cuánto debo cobrar? ¿Qué debo sumar? ¿Cómo saco mis precios? Esa es una parte bien importante que la verdad es que, bueno, si a ustedes les está gustando esta entrevista, no se pueden perder el curso del doctor, que está fabuloso, que ya les vamos a dejar más información más adelante. Pero a ver, doctor, cuéntanos así, porque supongo que es una clase completa eso de cómo sacar precios. Pero así, por encimita, ¿cómo puedo calcular un precio en mi consultorio? Uno de los errores comunes es preguntarle al amigo cuánto cobras. Ay, sí. ¿Por qué? Porque no sabemos en qué zona está. Sí, Por sí. ejemplo, yo la zona en la que esté tal vez es más barata y mi amigo está en una zona que es muy cara, él tiene que forzosamente subir su precio porque su renta posiblemente es mucho más elevada que la mía. El cálculo depende de muchas cosas. Sí, muchas veces se guían solo por la parte de insumos dentales. Es una parte importante, pero no es la única parte, porque también tengo que calcular lo que se llama muchas veces mi hora sillón. Mi hora sillón es cuánto me cuesta esa hora en el sillón dental, independientemente atienda o no atienda. ¿Cuánto me cuesta esa hora? ¿Cómo la saco? A partir de cuánto pago de renta, cuántas horas trabajo durante el mes, si pago servicios, por ejemplo, los streaming ahora muy populares, para ponerle de repente en la pantalla a los niños o la música de fondo, eso me cuesta. Son suscripciones mensuales de 100, 200 pesos, depende de qué tantas aplicaciones esté pagando, luz, agua, mi personal. Oye, es lo que llamamos los gastos fijos y los gastos variables. Exactamente, tengo que juntar todos estos gastos fijos, cuánto me salen los salarios de mi personal fijo y cuántos son mis gastos variables. ¿Qué es un gasto variable? Todos los insumos. Puede ser que en un mes gaste más en eyectores, en Fabuloso, por ejemplo, y haya meses en los que gaste mucho menos. Eso es algo variable, pero tengo que ir sacando promedios. Estos promedios, si por ejemplo hay meses en los que gasto 50 y en los otros 100, por ejemplo, 100 eyectores, pues me quedo con un promedio de la mitad. Entre esos dos puntos para poder sacar todos estos cálculos. Son muchos cálculos. Claro. No solo lo dental. Es una clase completa. Sí, es sacar mi tablita de Excel y valorar qué tanto, especialmente la parte de renta, que mucha gente no lo toma en cuenta. Por supuesto. Y como es la parte más cara de pagar a veces, es lo que tengo que ir viendo para ver cuánto es el costo real de mis precios para mi paciente, o incluso si puedo meter promociones, ¿verdad? Porque me puedo ir a lo que es mi mínima ganancia, que ya cubrí mis insumos, mi renta y todo lo que necesite, y todo lo demás es extra, lo que viene para mí libre de gastos. Y ahí es donde puedo manejar mis promociones también. Me sirve no solo para establecer precios, sino para también calcular alguna promoción que de repente yo quiera implementar. Sí, que te puedas dar el lujo de tener espacios para tus pacientes, sí, ¿no? Exacto. Oye, doctor, bueno, todo está bien precioso, yo ya puse todo como yo quería, ¿no? El consultorio de mis sueños, y la pregunta es, ya lo puse, ¿y ahora qué? ¿Cómo hago que vengan los pacientes? Venimos a lo mismo, ponerlo. La primera pregunta, ponerlo, es relativamente sencillo, dependiendo de cada situación de la persona, pero mantenerlo, que llegue la gente, que lleguen los pacientes. Especialmente, algo que he estado estudiando en los últimos meses es las ciudades. No es lo mismo una población de una ciudad mucho más pequeña, donde el número de dentistas es más pequeño, por lo tanto yo puedo llegar a más gente y pueden venir conmigo a ciudades grandes, Monterrey,
capitales como Ciudad de México, Yucatán, por ejemplo. Claro. Estas ciudades que prácticamente hay plazas comerciales donde puedo llegar a encontrar 3 o 4 consultorios. Sí, Torres médicas donde hay 10 consultorios, claro. cubículos. Entonces, la atracción a pacientes es complicada. Hay muchas maneras de hacerlo. Lo que siempre se debe tomar en cuenta es la paciencia. Ujú. No es rápido. Yo cuando pusimos el consultorio de nosotros, de mi esposa y mío, pregunté a los doctores cómo les fue cuando iniciaron. La Ujú. mayoría me decía, despegué hasta después de 3, 4, 6 años después de haberlo colocado. Claro. Entonces, esa es la parte, constancia, paciencia y planeación para poder soportar esos meses Claro, de la temporada. perseverancia con una buena planeación. Exacto, el tener un colchón de ahorro es muy importante por este tipo de situaciones, pero porque el paciente muchas veces no llega de buenas a primeras, tomando en Claro. cuenta que no me conoce. Yo mismo lo aplico en otras, cuando voy a algún médico, a veces voy por alguna recomendación de otro Eso amigo. te iba a decir exactamente. Entonces, ir a uno nuevo que no conozco, que solo vi algo en plataformas o en internet, dar ese pasito es complicado. Entonces, Claro, tomar en claro. cuenta que al paciente le pasa exactamente lo mismo. Por eso la paciencia de que llegan unos, ese te va a ir recomendando. ¿Es tardado? Sí, sí, es Claro. muy tardado. Hay alguna gente que le dará suerte de repente y llegan de golpe todos estos pacientes, pero el gran grosor de población, cuando pone su consultorio, es tardado. Entonces empiezo a valorar cuestiones como la publicidad. Pero fíjate, qué bonito lo que dijiste, porque lo que acabas de decir es muy valioso pensar que cada paciente que llega, que al principio son poquitos, o que te lo mandó tu mamá, tu papá, el recomendado de la comadre, bueno, ese que llegó nuevo o semi recomendado va a recomendar a lo mejor 3, 4. Entonces, en cada paciente que llega es un potencial marketing que tú estás haciendo al demostrar tu trabajo. Yo siempre he pensado porque por muchos años eran los papis afuera, no entran al consultorio, los niños, ahorita no, ahorita al contrario, los papis deben saber que se tiene un buen control de infecciones, que hacemos buen manejo de conducta, que nuestro personal está calificado, o sea, los papás tienen derecho a ver todo eso y cuando se van, pues son los que te van a recomendar. O Sí. sea, si tú haces un bonito trabajo, un excelente profesional trabajo, al contrario, que lo vean, ¿no? Para que estén tranquilos, que se vayan tranquilos sabiendo que hiciste lo mejor Sí. con sus niños o con ellos mismos, ¿no? Sí, nos pasa mucho con los familiares, con los esposos, con las esposas. Exacto. Entran también ahí al consultorio cuando les estamos dando recomendaciones y a veces no le hicimos nada a la pareja Ajá. o al familiar y son ellos quienes nos traen el nuevo Claro. paciente porque vieron cómo tratamos a una persona querida para ellos. Oye, doctor, pues todo lo que nos platicas creo que es de mucho beneficio y que nos va a servir mucho en nuestra consulta, en nuestros consultorios, para ir echando ojito a estas áreas de oportunidad que todos tenemos siempre, que esa es otra, ¿no? Que de repente, que no debemos dar por sentado que ya tenemos todo cubierto. Y yo creo que siempre hacernos nosotros mismos un inventario y una auditoría propia Ujú. y ver cuál es el área de oportunidad que podemos mejorar. Yo creo que siempre hay algo que podemos mejorar. Pero háblanos, ¿qué opinas del marketing digital? A mí me gusta mucho, es una propuesta nueva, no es, a día de hoy todavía no es tan barata como podría parecer, pero contratar a alguien, pero uno lo puede hacer y eso es lo bonito, que uno lo puede hacer desde su casa, desde su consultorio, agarras un celular, te compras un micrófono ahí en las páginas de venta en línea y uno mismo se puede grabar, se pone un trípode y listo, uno mismo lo puede hacer e ir aprendiendo que las plataformas de exposición, estas redes sociales, yo solo necesito estudiarlas, meterme a ver videos, ver tutoriales, aprender de eso. Es muy sencillo, pero sí hay que meterle sus horas de dedicación. Es muy padre porque incluso después ya uno no necesita meterle presupuesto, solito la gente se mete a los videos sin tenerle que meter este presupuesto y que llegue como comercial a los demás Claro. mientras ven alguna otra cosa. Entonces puede llegar un momento en que solo necesite grabarme y no meterle nada de presupuesto a esto mismo y solito se va exponiendo todo este contenido nuevo hacia la gente. Para mí me parece una manera
de darse a conocer muy bonita, que puedo hablar de temas que yo quisiera, de temas que la gente tiene dudas, las embarazadas, por ejemplo, Claro. tienen Sí, sí, muchas por dudas. supuesto. Puedo llegar a una población muy específica o a todo mundo y pueden reproducirlo, mostrárselo a alguien, enviarlo. Es algo muy orgánico, me da mucha publicidad orgánica. Sí, ojo, no descuidar que este paciente que va a llegar por la publicidad es el que realmente me va a potenciar todavía mucho más la consulta, porque él le va a hablar a otros 4. Entonces yo invierto en publicidad, llega uno y ese uno ahora me llega otros 4, otros Claro. 5 pacientes. Entonces es una muy buena herramienta que sí ha hecho un diferenciador. Claro, como todo el mundo la puede utilizar, ahora tenemos demasiada gente que hace publicidad. ¿Qué es lo que tengo que buscar? Mi diferenciador. Ujú. ¿Qué puedo ofrecer yo distinto, o qué puedo yo ofrecer de humanidad o este entorno familiar a Ujú. mi paciente, y que él lo note en un video Un plus. de 30 segundos, Claro. de 20 segundos, hacérselo llegar, ¿verdad? Entonces sí, hay mucha competencia también en esta área, pero no quiere decir que no pueda ser barato también, como puedo yo invertirle mucho dinero. Entonces me da mucha exposición a veces por muy poquito Y precio. estás cumpliendo con esto tan importante y tan valioso actualmente, que es la apropiación social del conocimiento, o sea, Sí, educar a nuestros pacientes en salud bucal desde tus plataformas, desde tu consulta, y tener paciencia, como bien lo dices, que ese paciente seguramente va a estar agradecido y va a referenciarnos, ¿verdad? Para más, exactamente. para más pacientes. Oye, doctor, bueno, y aparte del marketing digital, ¿qué otras recomendaciones nos puedes dar para publicidad, para tener más pacientes? Número uno, una vez que ya me mandaron mensaje dentro de la misma publicidad, ser directos, preguntarle, no tener miedo al paciente. Oye, ¿qué estás buscando? ¿Cuál es tu motivo de consulta? Para dar, incluso marcarle al especialista desde una vez. Pero también puedo optar por radio, televisión, incluso folletos, panfletos. Hay gente que se va de estas excursiones a otros lugares, ya sea primarias o algún lugar de la secretaría, para empezarse a dar a conocer, ¿verdad? Y que luego vengan también, es válido. Eh, hay muchas maneras de hacer. Hay que tomar en cuenta, volviendo a la parte legal, que cada uno es distinto para COFEPRIS en la Ujú. cuestión de los pagos. El Ok, marketing digital, tengo que pagarle yo a COFEPRIS en algunas ocasiones, o tengo que buscar cómo hacerlo de una manera que el trámite me salga gratuito. Hay de las dos maneras. ok, Tengo que echarme un clavado a la información para ver de qué depende cada uno de ellos. Así como tiene un costo la radio, el cine, entregar folletos, aunque muchas veces pues no se hace de esta manera, pero teóricamente COFEPRIS te dice que tú tienes que pagar para poder dar los folletos, o ponerte por ahí en alguna pancarta en algún lugar, estos claro, claro. desplegados, ¿verdad? También se pueden optar, pero mucho va en que cuando ya llega el paciente, ese mensaje o esa llamadita que me echa el paciente, ¿cómo lo voy tratando? Hay pacientes que, que les gusta que les expliques antes incluso de que los pases al sillón, Ujú. claro, sin hacer una consulta, que es muy diferente, sino explicar, oye, pues te vamos a tomar una radiografía porque me dices que tienes este problema, o primero, ¿sabes qué? Tómate una radiografía en algún lugar de radiología, vienes con esa información, y ya es más completo el diagnóstico en tu primera cita. Entonces, el Claro, paciente agradece mucho esa atención personalizada. A veces no sí, por solo es un supuesto. mensajito automático, como ya suele pasar, sino yo involucrarme en ese paciente, lo que está requiriendo en el mensaje. ¿Sabes qué? Hay un estudio, me recuerdas mucho, hay un estudio que está por ahí publicado. Se entrevistó a papás que no habían regresado a la consulta odontopediátrica y, bueno, preguntando cuál había sido el motivo. Y uno de los principales motivos era, ellos decían, el doctor se veía que tenía siempre mucha prisa. O sea, Ujú, como por despedirme y pasar al siguiente. ¿Y sí, cuántas veces no calculamos nuestros tiempos entre un paciente y otro y le damos el tiempo suficiente para esta forma personal de tratarlo,
poder contestar todas sus dudas y que no sienta el paciente que es, bueno, ya el que sigue, que le vaya muy bien, el que sigue. Muy, muy importante cuidar estos pequeños detalles. Era que sentían que el doctor miraba mucho el reloj, que tenía siempre mucha prisa, y la otra que no los dejaban pasar a donde estaba su niño, que hoy por hoy pues es importantísimo. La Academia Americana de Odontología Pediátrica te dice que los papis van dentro de la consulta, en todos los menores de 3 años, siempre en la primera cita, y los mayores de 3 años, si los papás quieren estar, deben estar. O sea, tenemos que ser abiertos a eso, y si no, de alguna manera que los papás estén seguros y tranquilos de lo que estamos haciendo con sus hijos, una cámara, no lo sé, pero hoy por hoy tenemos que cuidar mucho todo eso. Entonces, esto que nos dices, pues, es valiosísimo, porque incluso son estos tips, pequeñitos tips, que pueden hacer la gran diferencia en nuestra consulta. En atraer los nuevos Claro. pacientes. Gracias, doctor, de verdad que qué bonita plática, me encantó mucho. Te decía que le he disfrutado mucho. Y si tú pudieras decirnos en el 1, 2, 3, o el ABC de las 3 puntos importantes que tratamos hoy con nuestros amigos, y que no se les olvide, no olviden el 1, el 2 y el 3, ¿cuáles serían estos 3 para ti? Muy bien. Expectativas claras, realistas. Para el segundo punto, no endeudarse. Ay, claro, sí, sí, por supuesto. Es uno de los errores mucho más comunes, el emocionarse, ¿verdad? Y claro, es muy bonito el tener su propio lugar, mi propia unidad, poder decir, este es mi espacio que yo construí, pero a veces esa emoción nos puede jugar en contra si no planeamos los gastos que tenemos, ¿verdad? Y por terminamos supuesto. con deudas extremadamente grandes y que al final nos vienen a estresar o terminar por nuestro sueño, ¿verdad? Con nuestro consultorio. Entonces, punto número 2, no endeudarse. Y tercero, paciencia. Administrar un consultorio a veces no solo es algo mío, también dependo de mi personal, de que ellos entiendan cómo trabajo yo la política de trabajo, perfil, que los pacientes no van a llegar tal vez de la noche a la mañana, cuesta, porque hay muchos otros doctores igualmente de buenos, que a veces tengo que invertir en comodidad para el paciente, unas buenas sillas, una buena recepción, que eso también juega bastante. ¿Cómo no? Y esa paciencia me va a llevar, y buena administración, a que tal vez no es hoy ni mañana después de haberlo puesto, pero en un par de años puedo decir, se mantiene solo. Claro. Yo no necesito meterme mucho en toda esta cuestión de presupuestos, cosas que tenga que cambiar. Ya trabaja solito, claro, se paga solito, pero todo esto es a partir de paciencias. Que habrá casos excepcionales que les toca suerte, que la pegaron a la primera vez. No hay que mirar, no hay que fijarse en esos otros casos, porque qué bueno que les fue bien, pero el gran grosor de la población es paciencia, claro. Y todos estos procesos con constancia, no desesperarse, nos van a dar el resultado que queremos, al que queremos llegar. Por supuesto. Oye, ahorita ya dijimos el ABC y el 1, 2, 3, pero se me ocurrió otra pregunta bien importante. ¿Qué consejo nos das cuando somos muy malos cobrando, y no le queremos cobrar a ningún familiar, y decimos, ay, es que lo que hice es bien poquito, pues si nomás le tomé una radiografía, ay, pues era nomás la aplicación de barniz de flúor? Sí. Yo soy de esta generación de muy poco, de demasiada empatía con la familia, y muy poco el establecer criterios de seguridad para estos casos, ¿no? Sí. O simplemente, o sea, ¿qué recomiendas? Porque cuando me dicen, ¿cuánto le debo, doctora? A mí no me sale. O sea, no puedo, no me sale de la boca. Y habrá quien como yo sí tiene que tener a un personal contratado para eso, porque si no, pues a todos les dicen, no, hombre, no te preocupes, no es nada. Y eso no puede pasar. A ver, sí. Danos tips para eso, por favor. De entrada, a veces nos da más pena a nosotros que al propio familiar, porque le decimos, no es nada. Y el familiar, no, ¿cómo de que no? Yo te pago, ¿cuánto es? Tú dime el precio que es. Y a veces uno incluso, aún así, termina por no ceder y no cobrarle absolutamente a nada al familiar. Por eso digo que a veces le da más pena a uno
cobrarle que lo que al familiar. Porque a veces sí dices, no le voy a cobrar, o sea, es mi familiar y yo lo quiero mucho, pero entonces ahí cómo compensas o qué debo considerar, si debo considerar el material o de plano sí contratar a alguien para que sea el cobrador oficial, ¿verdad? Sí, hay varios caminos. Hay gente que conozco que los manda directamente a recepción de que, ya te van a cobrar. Ajá. Y Los ya. médicos hacen mucho eso. Sí, y ya uno ya no se mete en esos dilemas morales de Sí. si le cobro o no a la familia, ¿verdad? Claro. Esa es una. Y la otra también hay que tener muy en cuenta que si yo pierdo, no solo pierdo yo económicamente. Si pierde todo mi equipo. Pierde todo mi equipo. Claro. La recepcionista tal vez no voy a alcanzar a pagarle su salario, que no debería pasar, ¿verdad? Pero cuando vamos iniciando a veces, híjole, me veo muy apretado en presupuesto y las primeras personas que solemos atender es familia. Y Sí. si no les cobro, no tengo cómo pagar los servicios, la luz, el agua, reponer esos insumos que se Claro. gastaron. Claro, puedo valorar a veces si gastaron muy poquito, una revisión nada más, que solo use un eyector, un par de guantes. Bueno, normalmente ese presupuesto no pasa Claro. de 50 pesos en cuestión de material, ¿verdad? Pero hice una resina, hice una corona y no les quiero cobrar, no solo pierdo yo, pierde el consultorio de manera general en volver a reabastecer insumos, pagar rentas, pagar luz, agua, Claro. mi personal. Entonces ya no puedo pensar solo en mí, tengo que pensar en el bienestar de lo que es mi sueño, mi empresa, mi equipo, que pues ellos no tienen la culpa Claro. de tener un familiar ahí, ¿verdad? Entonces eso es lo que tengo, ser muy frío en esa cuestión de, bueno, podría hacerle un descuento, volvemos a lo que hablamos ahorita, Exacto. cubrir mis gastos fijos y variables, mis rentas, mi hora sillón, ese es mi descuento, que cubro, tal vez no tengo una ganancia para mí, pero dentro de mis gastos está el cobro del personal, Claro. el salario del personal. Proteger eso. Entonces, bueno, les voy a cobrar lo que es el mínimo de hora sillón, no ese extra que tendemos a aumentar de precio para el salario ya personal del doctor que atendió, ¿verdad? Oye, doctor, y ahorita también se me ocurre, ¿podríamos tener en esta administración, en esta planeación, o tienes experiencia con alguien que destine o que tenga, bueno, yo puedo destinar, regalar tantos tratamientos a niños, no sé, que tengan ciertas características o bueno, yo quiero cooperar con esta asociación de niños que no tienen recursos y yo puedo en mi planeación lograr esto, o sea, que queden incluidos tratamientos a niños de escasos recursos y no cobrarles? Claro, otra vez viene a razón de lo mismo que cuando hago poner mi precio, ahí si meto los gastos fijos, los variables y el honorario del doctor, pero puedo decir, ok, no necesito mi 100% honorario. Exacto. Me quito a mí mismo porque no puedo quitarle a los demás, a los demás, al consultorio en general y todo lo que ello comprende con su personal. Me quito a mí mismo, entonces ahora sí, de mi 100%, el 50 era de gastos del consultorio y el otro 50 es mi ganancia como doctor. Bueno, no voy a ganar ese 50, ahora se va a ir 50, un 10% y el otro 40 ahora sí ya es mío. Sí, puedo destinar un 10 a esta parte social, sí, ¿verdad? Que el punto es no quitarle al equipo, a los cuidar demás. Siempre eso. Si yo voy a regalar algo, que salga de mi gasto, ¿verdad? Porque si no estaríamos aumentando un precio que no. Pero seguramente en el curso nos vas a enseñar a hacer esto mucho mejor, mucho mejor. Por eso les digo que si aprendieron hoy mucho, pues van a aprender mucho más en el curso. Estén pendientes en nuestra página de Face, porque ahí vamos a ofertar el curso del doctor, ya está muy próximo. Y bueno, seguramente va a ser de gran utilidad. Doctor, gracias por toda esta información maravillosa, pero yo te quiero hacer otra pregunta. Aparte de la administración y la periodoncia, ¿qué otra cosa disfrutas hacer? Y se van a sorprender de lo que nos va a contestar. Tenemos más bien un restaurante también. Wow. Abajito de donde está el local del consultorio, ahí tenemos otro restaurante que otra vez son cosas muy distintas, pero sigue siendo administración. Claro. Sigue habiendo un Excel con números, con ventas. Sigue habiendo clientes. Sigue habiendo clientes, que un cliente sigue siendo como un paciente, lo tengo que tratar igualito, con el mismo respeto. Tu personal. Exacto, si ellos quieren preguntar qué tiene una crepa, por ejemplo, que son
parte de las cosas que vendemos ahí. Mira, tiene esto, otro. Eso te iba a preguntar, ¿es un restaurante? A ver, platícanos un poco del restaurante. Sí, es un pequeño restaurante donde vendemos crepas, paninis, como esta parte entre desayuno y comida, ¿verdad? Qué rico. Que últimamente también se hacen eventos de pintar cerámica, arte también, exposición de fotografía. Tuvimos una hace poco con exposición dental. Había ¿Lo combinas con el arte? Sí, o sea, intentamos meter eventos para que la gente ya no solo coma, sino que también pueda hacer algo extra, como pintar. Claro, algo de calidad. Exposiciones de fotografía. Tuvimos esta exposición con trabajo de laboratorio dental, de sonrisas. Qué bien, doctor. Por otro lado, otro compañero con lucha libre, por ejemplo. Entonces, había para todos. Claro. Pero entonces también nos dedicamos a esta parte de administrar un restaurante. ¿Cómo se llama el restaurante? Apartment 21. Está ahí igual con el consultorio a un costado. Entonces, vamos ahí, estamos subiendo y bajando escaleras. Oye, si nuestro público te quiere contactar, bueno, ya sabemos que al doctor lo encontramos en la Facultad de Odontología. Si alguien tiene una duda de periodoncia o de cualquier otra especialidad, la Facultad de Odontología puede llamar al 81 83 29 42 30 y de ahí lo conectan al área que ustedes requieran. Pero si te quieren contactar a ti en el consultorio o quieren ir al restaurante, ¿podrás compartirnos la dirección del restaurante o algún, algún correo o algo donde te pueda contactar nuestro público? Sí, estamos en San Jerónimo. Ahí están los dos, otra vez están en la misma plaza, uno arriba y otro abajo. En el área de San Jerónimo nos pueden encontrar en Instagram para las dos cuestiones del consultorio, del restaurante, Apartment 21, el consultorio Tuzantit. Pero igual ahí del mismo consultorio, si tienen duda de cuestiones de administración, adelante. Claro. Ahí voy a ver yo el mensaje también, lo va a ver también los de recepción, pero ellos me van a decir, Doc, aquí le llegó un mensaje que tienen duda acerca de la parte administrativa y con todo gusto podemos resolver alguna duda, apoyarlos, guiarlos al curso también que vamos a tener y que lo puedan tomar y que les sirva. Ahorita hablamos poco más de, yo creo que la hora, pero este tema nos puede dar para días completos. Sí, simplemente revisar la papelería, revisar las disposiciones que tenemos que cumplir. No, bueno, Hacienda, Hacienda ni siquiera lo nombraste, madre mía, ¿verdad? Sí, es otro tema completamente que se va a platicar en estos cursos. Porque es una parte donde mucha gente tiene duda también, que no quiere, ahora sí que cometer un error, nadie. Y que eso pues sabemos que deriva en multas o en cosas mucho mayores, ¿verdad? Claro, también, o sea, por eso la educación es la única que nos puede ayudar a no cometer errores. No se pierdan el curso, estén pendientes de educación continua de la Facultad de Odontología y ahí vamos a tener al doctor Daniel con nosotros. Doctor, pues gracias por toda esta información tan valiosa, gracias por tu tiempo, gracias por compartir cosas tan padres. No sé si quieras despedirte de nuestro público. Claro, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, por ver este bonito tema. Es un tema muy extenso, lo volvemos a repetir, nos puede dar para 10 episodios de podcast, pero busquen información, siempre está ahí a la mano. Es muy fácil entrar a las dependencias otra vez, buscarlo en internet. La ventaja que tenemos a día de hoy es que la información está ahí, a la vuelta de la esquina. Claro. Entonces, muchas gracias por acompañarnos, por estar aquí, por la invitación. Muchas gracias, doctora. Doctor, gracias. Los recibimos con mucho cariño en la Facultad de Odontología a cargo de nuestra directora, la doctora Camila Cagochi. Le mandamos un abrazo y también un agradecimiento por su generosidad también de permitir que esto fluya y que podamos compartir con el público todo esto. Claro. Gracias, Daniel, te lo agradezco mucho. A nuestro público, muchos besos, muchos abrazos, que estén muy bien, los queremos mucho. Cuídense mucho y como siempre, ya saben, cuiden su sonrisa. Hasta luego. Esta es una producción de la Dirección de Formación y Desarrollo Profesional. Las opiniones externadas son responsabilidad de los anfitriones e invitados y no reflejan necesariamente la opinión de la UANL.